María Elena Martín, bienvenida a Podemos, a esta charla que estamos iniciando hoy. Vamos a comenzar con un ciclo de charlas, si va todo bien. Y queríamos empezar con vos. María Elena es doctora en Ciencias Políticas, experta... Vamos, María Elena es doctora en Ciencia Política, experta en Género e Igualdad de Oportunidades. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte acá. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes y poder compartir una charla sobre estos temas que nos interesan tanto. María Elena, ¿sería exagerado decir que en nuestra sociedad hay un sistema forjado por y para hombres? Bueno, no, para nada exagerado. En realidad, los varones se autoinstituyeron como representantes universales de lo humano. Y desde que la Revolución Francesa instala la posibilidad de pensar en sistemas políticos democráticos, ¿no? Después de haberle cortado la cabeza a la monarquía, ¿no? Y digamos, de romper con el antiguo régimen de manera explícita, también está claro que la idea de ciudadanía que surge desde ahí, a pesar de la Declaración Universal por los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está claro que esa idea de hombre no está hablando en un masculino genérico, porque el lenguaje también performa y el lenguaje también es un instrumento de poder. Y entonces, desde ese momento, claramente esa configuración de ciudadanía quedó centrada en el varón blanco, burgués y propietario. Quedamos afuera de ese proyecto de ciudadanía las mujeres, todas, las ricas, las jóvenes, las pobres, todas, y los varones trabajadores, los grupos étnicos subalternizados, es decir, queda afuera de la idea de ciudadanía que se instala con las primeras democracias un montón de población. Y esto hace que todos aquellos que quedamos afuera de la idea de lo humano hayamos tenido que luchar para configurar una sociedad donde la igualdad realmente sea posible. Y entonces, pero en esas luchas, quienes fuimos avanzando a través de años, décadas de mucha movilización social, pensemos que el feminismo surge allá por el siglo XVIII, de la mano de la Revolución Francesa, podríamos decir que es el hijo bastardo de la Revolución, dicho esto con bastante ironía, ciertamente, pero podríamos decir que justamente es un hijo no querido, porque si la Revolución Francesa crea un concepto de igualdad desde lo racional, ¿no? Porque la Ilustración justamente pone la razón en el centro de la escena y justamente desde la razón demuestra que no hay jerarquías entre los seres humanos, pero las jerarquías que interesa mostrar son exclusivamente las jerarquías que alejaban a la burguesía del ejercicio del poder político, pero todas las demás quedan invisibilizadas y se mantienen porque a la burguesía también le interesó mantener esas jerarquías para poder consolidar su poder, que ya lo tenían en lo económico y que ahora lo necesitaban en el ámbito político. Esto fue configurando determinado modelo de democracia con exclusiones. Todos, como decía antes, quienes quedamos afuera de ese modelo de democracia y de ciudadanía tuvimos que luchar para pertenecer. Pero ¿a qué nos adaptamos? ¿A dónde nos insertamos? A un mundo con reglas armadas por esos sectores. No solamente un mundo forjado por varones, sino también por varones con un determinado interés de clase. Exactamente, bueno, más claro imposible, por eso es un gusto tenerla siempre con esa claridad. En Misiones hoy tenemos participación de mujeres, ¿sí? Tenemos la ley de cupo desde el año 1993. Esto significaría en realidad un 30% por lo menos de mujeres en las listas partidarias. Pero sabemos, y la experiencia nos indica, que se convirtió en un techo en vez de un piso. ¿Por qué pasó esto? Por esto mismo que explicabas antes, de la concepción del varón relacionada al poder, del varón inteligente, el varón capaz, y la mujer, bueno, que complete la lista, que vayan en el 3, 6 y 9 de cada lista. Bueno, sí, un poco de todo eso. En realidad, hay dos investigadoras
dos politólogas argentinas que han elaborado como un marco teórico interesante para estudiar el impacto de las leyes de cuotas en el país, digamos, y en el mundo en general, y han encontrado que hay 3 condiciones básicas para que las leyes sean efectivas. La primera condición es que haya un mecanismo efectivo de sanción a los partidos políticos que no cumplan con el requisito mínimo que establece la ley. De hecho, en Misiones varios partidos no lo cumplen. Y también, como la justicia está configurada de manera patriarcal, si no hay personas que vayan a denunciarlo explícitamente y que hagan y que digan, bueno, esta lista no completa efectivamente la cantidad de mujeres, porque ¿cuál es la trampa que hacen? En la primera, en los candidatos titulares respetan el cupo, no lo respetan en los suplentes o indican mal la alternancia, es decir, el tribunal no tiene de oficio posibilidad de reformar debería hacerlo de oficio, pero si nadie se queja no lo hace. Y de hecho, en las elecciones, si mal no recuerdo, del 2015, el 50% de los partidos en Misiones no respetó la ley de cupo. 50% es un montón. La mitad de los partidos de Misiones no respetó la ley de cupo. Creo que en el 2017 mejoraron la performance. Pero efectivamente no en todos los años desde su implementación se ha respetado como corresponde. Entonces, una de las cuestiones básicas es que haya mecanismos efectivos de sanción. La otra cuestión es que funciona mejor las cuotas cuando hay sistemas electorales de listas cerradas y bloqueadas. Esto es lo que popularmente se conoce como listas sábanas, y quiere decir que entonces los electores votan una lista y no pueden hacer ninguna modificación a esa lista, como podría ser con un sistema de voto de preferencia o de tacha, que podría modificar el orden de los candidatos de la lista. Entonces también, digamos, funciona mejor cuando son distritos grandes, digamos, que se elige mucha cantidad de legisladores en ese distrito, y cuando la lista es cerrada y bloqueada. Ciertamente, sistemas electorales que convergen, como la ley de lemas en la provincia de Misiones, atentan contra la implementación de las cuotas. Y de hecho, en nuestros consejos deliberantes hay menos cantidad de mujeres porque los partidos políticos, además de estas cuestiones, además, digamos, de que reparten los votos entre varias listas, usan el cupo con un criterio minimalista. Como decías vos, colocan a las mujeres nada más que en los lugares múltiplos de 3, y esto implica que si lema tiene 4 bancas en un consejo deliberante y presentó 4 o 5 listas y entran los primeros de esas 4 listas, generalmente son encabezadas por varones, y esto hace que en muchos consejos deliberantes no existan mujeres. Entonces, hay varias condiciones. Esto podríamos hablar de cultura política, que está impregnada ciertamente por estas pautas de una cultura patriarcal que atraviesa todo un orden social de género, que nos impregna de estereotipos en lo estético, en las modas, nos impregna en la vida cotidiana, en el ámbito laboral, en las instituciones por donde circulamos, que se reproducen estereotipos muchas veces sin naturalizándolo, sin a lo mejor un interés en decir, bueno, yo quiero que las mujeres sean vistas como débiles o que se queden en el hogar, o que, pero se van reproduciendo veladamente en textos escolares, en prácticas en la escuela, en canciones, en las canciones, en los juegos infantiles, en cómo se reparten las tareas en el jardín de infantes a los niños y niñas. Y en los hogares. Entonces nos atraviesa por distintos lugares un orden social de género que de alguna manera reparte los recursos de una manera absolutamente desigual. En un cálculo de Naciones Unidas, analizando el trabajo y cómo se reparte el trabajo en el mundo, llegan a la conclusión que las mujeres realizamos las 2/3 partes del trabajo mundial si contamos el trabajo productivo remunerado en el mercado y el trabajo reproductivo al interior de los hogares,
que incluye las tareas de cuidado, las tareas domésticas y demás. Algo así como 20 horas más semanales de trabajo, al menos, que los hombres. Y solamente tenemos acceso al 10% de la renta mundial y al 1% de la propiedad privada del mundo. Con lo cual, digamos, esto es un reparto desigual claramente que requerirá seguramente muchos años revertir la falta de acceso al crédito, las brechas en el mercado laboral en cuanto a lo salarial, en cuanto a las oportunidades de empleo, y este reparto desigual de las tareas en el ámbito doméstico, al que según la última encuesta de uso del tiempo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires en el año 2016, señala que las mujeres dedicamos 7 horas más que los varones, aparte del tiempo que estamos en el mercado laboral, en nuestra jornada laboral cotidiana, 7 horas más al ámbito doméstico. Y digamos, 7 horas es para los sectores más desfavorecidos de la escala social. Las mujeres de clase media y clase alta, ese porcentaje o ese tiempo de horas se reduce a 2 horas y media, 3 horas. Que de todos modos lo delegan en otras mujeres. Que lo delegan en otras mujeres, exactamente, pero que aún así tienen más carga en el ámbito doméstico que los varones. Claro. Entonces, ese reparto desigual genera también oportunidades desiguales en el mundo de lo público, en el mundo laboral, en el mundo político. Sabemos que se están tratando 3 proyectos en Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Me imagino que tenés conocimiento y también sabés de las luchas anteriores que se vienen haciendo hace años en la provincia para que salga esta ley, ¿no? Aparentemente este año saldría. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué considerás que puede pasar en nuestra provincia? Teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia también, con una ley que apoye y que obligue en realidad a los partidos a adecuarse a un 50 y 50. Bueno, me parece que es un avance muy importante, digamos, saltar de un cupo hacia un proyecto de paridad, porque hay una diferencia sustantiva en lo que significa un cupo, una cuota, que todos los sistemas de mecanismos de acción positiva, como se conocen a los sistemas de cuotas, fueron pensados para grupos, para minorías que tienen una situación desfavorecida dentro de una sociedad. Minorías raciales, minorías por distintos motivos, ¿no? Básicamente étnicas, grupos étnicos que tienen cuestiones, por ejemplo, los afroamericanos en Estados Unidos, los hispanos. Claro, ¿no? Que por ahí fueron perseguidos. Que fueron perseguidos, que tienen cuotas, por ejemplo, de acceso a las universidades, de elite, que tienen algunos incentivos en el mercado laboral y demás. Las cuotas fueron pensadas en ese sentido para favorecer a minorías. En cambio, las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la humanidad. La mitad de la inteligencia, la mitad de la creatividad, la mitad de todo. La mitad de los recursos humanos, de los recursos económicos, del potencial de la fuerza de trabajo, del potencial de pensamiento de una sociedad, con lo cual los cupos no son la herramienta adecuada para dar respuesta a la eterna, desde que la democracia se instaló en Occidente, para subsanar la falta de igualdad de oportunidades en el acceso al poder. Y también, digamos, la paridad viene a repensar el contrato ciudadano. Si nosotros hablábamos de que nacimos hacia los sistemas democráticos con una configuración masculina, pero también con una configuración masculina de clase, y que quienes estuvimos afuera tuvimos que luchar para insertarnos a un mundo creado con esas normas, la paridad permitiría reinventar ese contrato, permitiría rediscutir ese contrato y decir, bueno, ahora las reglas las tenemos que cambiar con todos nosotros incluidos. Es decir, las democracias hoy ya no serían, digamos, no podría llamarse democracia un sistema que excluya a la mitad de su población y que no naturalice
que si una sociedad está compuesta por mitad de varones y mitad de mujeres, el órgano de representación de la ciudadanía por excelencia, que es el Poder Legislativo, no deba estar integrado en esas mismas proporciones. Así como te digo esto, también te digo que en realidad debiera promover la inserción de otros sectores sociales en el ámbito de representación política por excelencia. Entonces, que también hay una clase política que no solamente está conformada por varones, sino también por élites económicas que no necesariamente reconocen, escuchan y son capaces de tener empatía con los problemas de diferentes sectores sociales. Entonces me parece que la presencia de más mujeres también viene de la mano con otros reclamos de inclusión frente a los cuales las mujeres tenemos bastante más identificación y empatía para poder representarlos y llevarlos adelante. De hecho, esto es parte de lo que yo encuentro en mi tesis de doctorado cuando estudio la provincia de Misiones y la actuación de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones durante el 83 al 2001, y ahí uno encuentra claramente como una etapa previa al cupo, cuando había muy pocas mujeres, la agenda parlamentaria era una. Cuando ingresan más mujeres, empiezan a cambiar e instalar algunos temas que antes no estaban, y cuando uno compara las agendas masculinas y femeninas, es decir, con los proyectos que los varones y las mujeres llevaron a la Cámara de Diputados de la provincia, se da cuenta que para los varones la cuestión de derechos de las mujeres, las cuestiones sociales, las cuestiones de la niñez, las cuestiones vinculadas a derechos en general, ocuparon siempre, antes y después del cupo, el último lugar de su agenda parlamentaria. Entonces, las cuestiones que fueron ampliando derechos, ampliando ciudadanía, han venido de la mano de las mujeres. No quiere decir que algunos varones no la hayan acompañado, y por supuesto que es así, y siempre ha sido así, que las mujeres en estas luchas hemos tenido socios masculinos, sin lugar a dudas, y cada vez hay más. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, exactamente. Pero si uno compara puntualmente números, ¿no? Acá yo he clasificado 6.199 proyectos que se sancionaron durante todos esos 18 años de agenda parlamentaria, con lo cual, digamos, he analizado uno por uno y claramente puedo sostener esta jerarquía en la diferenciación de temas, y los varones siempre, digamos, instalando cuestiones vinculadas a lo económico, ¿no? Claro. Más ligadas a cuestiones empresariales y a cuestiones que quizás están más cerca de sus intereses inmediatos que los intereses inmediatos que las mujeres tienen al llevar cuestiones vinculadas con derechos postergados. Claro, pero hay una agenda más social y de derechos humanos siempre viene del lado de la mujer, es lo que indica la experiencia. Y las cuestiones ambientales también. Las cuestiones ambientales también. María Elena, hay mitos para contrarrestar, aunque no lo creamos, en el año 2018 todavía hay personas que sienten y entienden que no es necesaria una ley, que hay temas más importantes que debatir que una ley de paridad. ¿Por qué instalar por ley que haya 50% y 50%? Te van a decir, si es así, es una cuestión fáctica, somos la misma cantidad de mujeres que de hombres en el país, en el mundo, tuvimos una presidente mujer, tenemos referentes mujeres. Sin embargo, sigue siendo siempre minoritaria la representación, digamos. ¿Por qué? Hoy en día te dirán, las mujeres tienen la posibilidad de conformar una lista, el 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, primero porque los partidos políticos siguen teniendo conducciones masculinas, la gran mayoría de ellos, y quienes deciden en los partidos políticos en general son los varones, porque los partidos políticos, bueno, acá vamos a entrar en algún tema controvertido, porque en realidad yo soy de las que piensan que hoy casi no existen partidos políticos, por lo menos en los términos que los conocimos en el siglo XX, que le seguimos llamando partidos políticos porque son etiquetas que se presentan en elecciones para disputar cargos públicos, pero que en realidad dejaron de tener algunas de las características que tuvieron los partidos del siglo XX. Entonces, en esos partidos que ya no tienen programas, que ya no tienen un instituto programático, que ya no tienen reglas para elegir
a sus propios postulantes, que ya no tienen estatutos, o por lo menos explícitos, aunque rellenen papelitos, digamos, para poder ser reconocidos como tales. Entonces lo que prima en los partidos políticos no es justamente la democracia interna, los modos de seleccionar a los candidatos en los partidos políticos es cada vez menos democrático, ¿no? A pesar de que tenemos a nivel nacional la ley de las PASO, qué sé yo, que de alguna manera implica un mecanismo de selección de los dirigentes de manera bastante abierta, pero esa ley es solamente para los cargos nacionales. En los cargos provinciales yo creo que lo que se da es los mecanismos de postulación de los candidatos a cargos públicos no se da por mecanismos muy democráticos. Entonces ahí tenemos una gran discrecionalidad, y esa discrecionalidad está en manos de los varones justamente. Es decir, no es que las mujeres de las listas son puestas por las mujeres de los partidos, sino que son puestas por los varones de los partidos, y por eso hay tanto porcentaje de mujeres familiares de políticos dentro de la Cámara de Diputados. En el periodo que yo estudié, el 66% de las mujeres legisladoras eran hermanas, hijas o esposas de algún varón del poder. Y esto se incrementó a partir de la sanción de la ley de cupo. Entonces, digamos, los varones también han podido construir una especie de poder en red a partir de, digamos, quitando el sentido de los mecanismos de acción positiva, ¿no? Por eso me parece que la paridad es un paso más, es un paso de redefinición y de naturalización de las mujeres en el espacio público, y la posibilidad de pensarlo en forma conjunta. Por primera vez, es decir, bueno, somos la mitad de la humanidad, tenemos que estar en el órgano de representación de la ciudadanía y desde ahí repensar esas reglas, porque no las podemos repensar desde un lugar de inferioridad de representación. Otro de los mitos que por ahí están flotando en el aire es, bueno, van a llegar entonces por obligación y no por capacidad, no por idoneidad. Bueno, ese es un tema, digamos, que a mí me hace muchísimo ruido, en el sentido, cuando escucho esas afirmaciones en manos de comunicadores sociales súper famosos, con mucho rating, un montón de personas que consideran que la política debiera ser meritocrática, ¿no? Y me parece una cuestión tan elitista plantearlo de ese modo, por varias razones, digamos. Primero, porque el derecho a elegir y ser elegido o elegida es un derecho de todo el mundo. Ricos, pobres, universitarios, obreros, trabajadores, empleadas domésticas, de toda la ciudadanía, con la diversidad que somos, y diversidad de formación y de capacitación. Entonces, eso en primer lugar, todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido. Ahora, ¿cuál sería, digamos, hay espacios que tienen que ver con lo meritocrático, que son, por ejemplo, los espacios para los cuales se requiere una formación específica? Qué sé yo, un director de presupuesto no podría ser quizás una persona que no tenga formación en el área de las ciencias económicas, porque debiera conocer determinadas cuestiones muy específicas que una persona no formada en ese campo, aunque sea universitario, no lo manejaría. Entonces, hay campos que sí requieren un ámbito meritocrático, una tecnicidad, un concurso para que gane el mejor y el más formado para determinados cargos, pero los cargos de representación popular no son meritocráticos. En ningún partido hay un concurso para elegir la lista de diputados. Me dan ganas de decir alguna mala palabra, pero digamos, no podemos tener esa hipocresía de sostener que llegue por capacidad y por mérito. ¿Cuál es el mérito? ¿Hacer cola detrás del dirigente de turno? ¿Llevarle la valija al dirigente de turno para entrar en la lista? ¿Haber tenido algún negocio en común con el dueño del dedo? Bueno, entonces en ese sentido, digamos, porque
cuáles son los mecanismos por los cuales llegan los varones al poder y cuáles son los mecanismos por los que llegan las mujeres al poder en líneas generales y cómo han venido en este tiempo. Compartiendo algunos negocios, llevando determinados intereses, compartiendo determinados intereses, y las mujeres en su mayoría han llegado por integrar espacios, círculos de poder alrededor de políticos varones. Entonces, la meritocracia puesta, digamos, que cualquier persona tiene derecho, familiar o no, con lo cual tampoco eso invalida, ¿no? Que haya relaciones familiares en la política es un dato. No estoy haciendo un juicio de valor en ese sentido, pero estoy sosteniendo que de alguna manera la cuestión de la meritocracia no es un factor que se tenga en cuenta en la integración de una lista. Pueden integrarlo un montón de personas que solamente le garanticen al líder de turno que van a levantar la mano cuando les diga que sí. Varones y mujeres. ¿Sale la ley de paridad este año en Misiones? Ojalá que sí. Yo creo que me gustaría mucho, y en este sentido por las luchas de tantas mujeres de muchos años, creo que si la ley de paridad sale tendría que tener el nombre de Chonga Zamora, que fue la primera ley, el primer proyecto de ley que se presentó en la provincia en el año 1999-2000. Ingresa en el 2000, pero el proyecto venía gestándose desde el 99 con un montón de movilización de mujeres y demás. En ese momento no tuvo acompañamiento, lamentablemente, tampoco tuvo, suficiente acompañamiento del resto de las mujeres. El proyecto naufragó, no tuvo dictamen de comisión. En el año 2002, desde una ONG que yo presidía en ese momento, presentamos un proyecto de ley para modificar el sistema electoral de la provincia que incluía paridad, incluía algunos otros cambios en el sistema electoral. El proyecto tampoco se trató en ese momento, nos contestaron muchas gracias por el aporte, pero no. En el 2004 se discutió otro proyecto que sí tuvo sanción en la Cámara de Diputados y fue vetado por el gobernador en ese momento. Y digamos que hoy hay, a partir del año 2016, hay en debate, primero hubieron 2 proyectos presentados, y este año se incorporó un tercero, entonces hay 3 que tienen estado parlamentario, cada uno con su impronta, cada uno con algunas particularidades. Me parece que habría que estar atentos y atentas a la redacción definitiva del proyecto de ley. Ojalá que se logre un acuerdo entre los legisladores y legisladoras para tener claridad en los artículos y prever cuestiones como evitar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que por una mala redacción de la ley el Tribunal Electoral interpreta otra cosa, y a la hora de después de las PASO no pudieron articular las listas de manera paritaria. Bueno, ahora hay una reglamentación dando vueltas respecto de eso. También está la reglamentación nacional de la ley de paridad, que también está encargándose el Ministerio del Interior de la Nación. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí a tener en cuenta, finas, a la hora de escribir el dictamen final, que ojalá la Comisión de Asuntos Constitucionales la tenga en cuenta la experiencia de otras provincias. Hay una muy buena redacción en la provincia de Salta, en la ley de paridad de Salta. Hay 7 provincias argentinas que ya tienen paridad, aparte de la Nación, y hay 8 o 9 países de América Latina, y hay otros países del mundo, es decir, el mundo va en ese sentido. La Agenda 2030 de Naciones Unidas presupone o propone y está llevando adelante acciones para que todos los países del mundo lleguemos al 2030 con paridad. Es un requisito previo para poder discutir una agenda de igualdad mucho más amplia, y por eso es necesaria la paridad, porque no es un capricho de las mujeres, no es es una necesidad de repensar la política, de repensar el mundo,
de repensar una ciudadanía inclusiva, y de eso se trata. Muchísimas gracias, María Elena, por acompañarnos. Gracias.